Hermanos, nos vamos a disponer a iniciar con nuestro estudio bíblico el día de hoy. Y el estudio bíblico lleva por título el nuevo orden mundial actual y el nuevo orden del anticristo. Vamos a hacerlo de manera resumida y bien detallada para que podamos entender este hermoso estudio, hermano. Es un estudio de actualidad, es un estudio que no se da en la mayoría de las iglesias. Indudablemente, pues se requiere de una serie de aspectos para este estudio. Y vamos a comenzar hablando en primer lugar de qué es el nuevo orden mundial. Yo acá les voy a presentar, pueden ver lo que dice nuevo orden mundial. ¿Sí ven la imagen? ¿Alguien me Sí, puede? pastor. Ah, ok, perfecto, muy excelente. Entonces, dice, el término nuevo orden mundial significa un movimiento de activismo global de individuos, grupos y naciones. Nuevo orden mundial es un término usado para definir el periodo del cambio dramático en el mundo de la política. Pero no solo el mundo de la política, sino que se mueve el mundo de la guerra, de lo militar, de lo religioso y de lo económico. En esos ámbitos es que se mueve el nuevo orden mundial. Y la verdad es de que el objetivo principal es de que cada uno de los que hoy estamos presentes podamos comprender, hermano, lo que va a suceder pronto. Esto es profético, hermano. Esto es una profecía y debemos de poner mucha atención porque de todo lo que vamos a hablar se dirá, y esto está en la Biblia, entonces nosotros lo vamos a llevar a la Biblia porque sí está en la palabra de Dios. Este movimiento, hermano, del nuevo orden mundial es el orden de las naciones, es el orden que está establecido. Acá ven ustedes la religión mundial, cómo el eje ecuménico está siendo dirigido, ¿verdad? Por una serie de líderes mundiales, los cuales dirigen el mundo de la religión. Y aquí a la cabeza ustedes ven al Papa de Roma y ven los demás clérigos de las iglesias ortodoxas e incluso iglesias anglicanas, protestantes, de todas las religiones del mundo. Sus líderes principales están a la cabeza de este movimiento, el cual es un brazo o va a ser un brazo del anticristo en el nuevo orden mundial del anticristo. Esto pues indudablemente todo nació con una situación que se dio de acuerdo a lo que nos dice la historia universal. La historia universal registra de que en julio de 1944, bajo una influencia por parte de Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial, ya establecida a previos de los finales de la Segunda Guerra Mundial, se dio en un hotel que lleva por nombre Bretton Woods hasta la fecha. En ese hotel que está en el estado de New Hampshire, se dio lo que se llamó la gran reunión de los países del mundo, en donde escogieron como principal líder a los Estados Unidos a través de su moneda, el dólar. Aquí, en este lugar, en ese hotel, en el año de 1944, nació la moneda mundial que iba a regir el mundo hasta hoy. Y así nació el imperio mundial económico, ¿verdad? En el mundo. Este imperio mundial económico está dirigido por los Estados Unidos. Y es el que, y por medio de él, fue que vino lo que se llamó la segunda globalización, que es la que nosotros
vimos anteriormente. La segunda globalización vino posterior a estos acuerdos que hubieron, ¿verdad? Donde nació el primer imperio mundial económico, que fue en 1944, previo a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahí todo se cotizó en los precios del dólar, los precios a nivel mundial de todas las negociaciones que se daban en el mundo entre los países. Los países acordaron, eran 50 naciones, acordaron que todo iba a ser canalizado a través del dólar, ¿verdad? A través del dólar. Esta historia es bien importante porque nosotros necesitamos conocer cuándo fue que apareció por primera vez la moneda que iba a regir el mundo. Esta moneda iba por medio de este nacimiento, apareció posteriormente en 1950 lo que se llamó la segunda globalización. Pero, ¿qué cosa es la segunda globalización? La globalización, de acuerdo a lo que vemos aquí en pantalla, este proceso originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, la segunda mitad del siglo XX. Y esto recibe, hermano, la globalización recibe un impulso a través de por la Guerra Fría, en medio de la Guerra Fría. Y ustedes dirán, hermano, pero ¿qué cosa es la Guerra Fría? La Guerra Fría, hermano, es la que se dio entre las potencias del capitalismo y el socialismo. Entonces, fue una guerra, hermanos, de espionaje. Se espiaban militarmente, se espiaban industrialmente, se espiaban socialmente y total que el mundo vivía en una guerra de espionaje. No se dieron balas allí, no había balas de por medio, pero sí había una estrategia de contrainteligencia. Esa contrainteligencia era poder llegar a través de una serie de estrategias al enemigo y sin tirar una sola bala, hermanos. Entonces, todo eso continuó en el siglo XXI. Y esta integración hizo que se desarrollaran los países capitalistas de manera más profunda, más rápida y más acelerada, creando nuevos sistemas y tecnologías. Entre estas tecnologías apareció lo que se llamó el Internet, ¿verdad? Y aparecieron, digamos, la compra y venta de grandes empresas en los países del mundo y eso hizo una relación entre ellas, que se relacionaran y hasta hoy existe esa libre comercio donde incluso no se cobran impuestos en países que hacen acuerdos, no cobrar impuestos entre ellos para que haya una mayor fluidez y también que los costos de los productos sean más bajos. A esta se le llamó globalización a la organización económica, tecnológica, militar, social y religiosa en el mundo. La interrelación, la intercomunicación entre los países del mundo y el libre comercio y la regulación de los mismos, a eso se le llamó la segunda globalización, ¿verdad? Ya con una tecnología más avanzada. Posteriormente de que hubieron los acuerdos, hermano, Estados Unidos se ha venido desarrollando de una manera, digamos, total en el mundo. Su avance ha sido, digamos, a pasos agigantados. El dólar gobierna el mundo y nosotros decimos, pero todo esto, ¿qué tiene que ver
con la palabra de Dios, sí tiene que ver. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 2, del versículo 31 al 35. Hermana Viviana, ¿puede leer, por favor? Es su tiempo. Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con la mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como ustedes pueden ver, en la palabra de Dios se registra una profecía que en parte ya fue cumplida. Digo que en parte fue cumplida porque aquí la cabeza que es de oro era Babilonia. El imperio el único que representaba un león, como ustedes ven en la imagen. Y los brazos de plata fue representado por el imperio medo-persa, que también y representada con un oso con 3 costillas en su boca, como ustedes pueden ver acá. Y el vientre de bronce representó al imperio griego. Prácticamente este imperio también, todos estos imperios ya fenecieron, ya pasaron, representados por un leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Esa era la simbología que menciona la palabra de Dios en el libro de Daniel, que los vamos a leer posteriormente. Y lo que leyó la hermana acá, el imperio romano, las piernas, ¿verdad? Todo lo que viene acá eran las piernas de hierro, era el imperio romano de esa época que también cayó. Pero hay un imperio, hermano, que todavía no ha venido, dice la Biblia, que son aquí los pies de esta estatua. En los dedos, 10 dedos, menciona la Biblia. Esos 10 dedos, dice, son las 10 naciones que se van a levantar nuevamente. Y eso que se van a levantar, hermano, eso ya es una realidad, pero todavía no está la formación, digamos, completa de ese sistema, pero que pronto aparecerá y eso lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar. Por eso dije que este estudio era interesante y vamos a irlo meditando. Voy a pedir que mi hermana Gisela lea, por favor, Apocalipsis 30, la lectura bíblica que a ella le corresponde en Daniel 2, del 36 al 40. Hermana Gisela. Amén, hermanos. Bendiciones. Amén. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y ave del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro
y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bendiciones, hermanos. Amén. Como ustedes pueden ver, en esa parte dice que va a levantarse un reino. Esa es una profecía, hermano. Entonces, necesariamente para que se levante este reino, tiene que existir uno actual. Y ese actual que está ahorita es el gobierno de los Estados Unidos, o sea, el sistema de los Estados Unidos, que es un sistema por 51 naciones unidas y que tienen un poder hegemónico entre ellas de manera tal que le da fortaleza, no solamente política, sino económica a través del dólar. Por esa razón es que todas las transacciones en el mundo entero se dan a través del dólar. Se dice que es la moneda contable, porque todos los países del mundo se rigen sus contabilidades y sus economías por medio del dólar. ¿Ves? Pero este imperio que está actualmente económico, le llamamos imperio económico porque gobierna al mundo entero a través de su moneda en la parte económica. Ya, por eso le decimos imperio, impera, o sea que su moneda impera en el mundo entero. Muchos dirán, pero ¿qué pasó con el euro? Otros dirán, pero ¿qué pasó con el yen japonés? Y en fin, hay un sinnúmero de monedas en el mundo que tienen valor y peso, pero ninguna de ellas, hermanos, hasta hoy ha superado al dólar, porque el dólar nació porque Dios así lo tenía programado en la historia. Tenía programado que el dólar naciera para regir al mundo entero. ¿Por qué razón? Porque él tiene un programa dentro de la historia superior a eso que pronto ocurrirá. Ustedes dirán, pero ¿será posible que el dólar pueda caer? ¿Será posible que el dólar tenga su caída? Pero ¿cómo puede caer el dólar en el mundo? Bueno, la palabra de Dios registra de que sí va a tener una caída, va a tener una caída total y para siempre. Voy a pedir a mi hermana Sonia que lea Daniel 2 del 41 al 45. Hermana Sonia, es su tiempo. Bendiciones, hermanos. El libro de Daniel 41 al 45. Daniel 2 del 41 al 45. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado como otro pueblo. Desmenuzará y economizará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. Es lo por venir
y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén, pastor. Aleluya. ¿Se fijan ustedes, hermanos, de que la interpretación es fiel y verdadera? No hay nada, hermanos, que se esconda. Hermanos, la Biblia está revelada, va a suceder. Es una profecía lo que estamos tratando hoy estudiando, hermanos, a grosso modo. Yo voy a pedir que mi hermano José Ramos lea Daniel 2, Daniel 7, Daniel capítulo 7. Hermano José Ramos, Daniel capítulo 7, del versículo 2 al versículo 6. Esto está siendo sustituido porque nuestra hermana Zoilita no pudo estar. Hoy tuvo un imprevisto urgente y entonces le cedemos el turno, el lugar a nuestro hermano José Ramos. Hermano José, si ya tiene la lectura, ¿la puede leer? Pastor, repítame nuevamente para no... Daniel 7, Daniel capítulo 7, del versículo 2 al versículo 6. Amén, amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿El 6 también? Hasta el 6. Ok, amén. Voy con el 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Amén. Amén. Como ustedes pueden ver, hermanos, el sueño es ratificado de las naciones. Este es, hermano, la historia que Dios ha tejido de las naciones. Y esto ya ocurrió, porque estas naciones fueron reales en el pasado, pero está una que va a surgir pronto va a surgir, hermanos. Y eso lo tenemos que creer porque esta palabra de Dios fue escrita con sangre. Todo lo que aquí se dice es verdadero. Por eso el profeta Daniel dice esta palabra fiel y verdadera. Y el sueño es verdadero también. Voy a pedir a mi hermana Lilian que lea del versículo de Daniel 7, del versículo 7 al 12. Hermana Lilian. Es su tiempo. Amén. Buenas tardes, buenas noches, bendiciones a todos los hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén. Voy a leer Daniel, capítulo 7, del 7 Al al 12. 12. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hallaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otros cuernos pequeños salían de ellos.
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habiendo también quitado a la otra bestia su dominio, pero le habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, nosotros estamos viendo una profecía fascinante y maravillosa. Esta profecía, hermano, es la profecía que nosotros no vamos a ver, porque la iglesia va a ser levantada antes. No vamos a poder ver esta profecía en vivo y a todo color, porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que esto ocurra. Pero es necesario conocerlo, porque esto lo único que nos hace es, hermano, afirmar más nuestra fe en la palabra de Dios, porque el cumplimiento de la misma nos reafirma y nos santifica también a la vez. ¿Por qué nos santifica? Porque nos aumenta la fe, nos aumenta la seguridad y la confianza en Dios, porque nos hace sentirnos, hermanos, de que somos privilegiados al conocer esta profecía bíblica que solamente Dios la da a conocer a sus hijos, a sus hijos. Entonces, la palabra de Dios dice de que cuando surja este imperio, que son estos 10 dedos según la estatua de Nabucodonosor acá, del sueño de Nabucodonosor, se va a levantar un imperio. Y la Biblia dice bien claro que este imperio este imperio económico, político, militar y religioso que se va a levantar, va a ser el nuevo orden mundial del anticristo. Y ese orden mundial, hermanos, es algo que nace, según nos dice la palabra de Dios, nace de aquel imperio que hubo en el pasado. ¿Cuál fue el imperio que hubo en el pasado, amados hermanos? Fue el imperio romano. Entonces, el imperio romano, dice la palabra de Dios, que volverá a revivir. Volverá a revivir. Eso fue lo que leímos con los 10 dedos, hermanos. Esos 10 dedos que has visto, que leyó hermana Sonia en la lectura bíblica. Esos 10 dedos, hermanos, que se ven ahí. Estos 10 dedos en la estatua representan las 10 naciones poderosas que se van a levantar para fortalecer el gobierno del anticristo. Estos 10 dedos. Por esta razón es que nosotros ahora estamos interpretando esta estatua. ¿Ves? Entonces se va a levantar, en otras palabras, la estatua está de pie, que fue soñada, hermano, en el año 600 antes de Cristo por el rey Nabucodonosor. Esta estatua está de pie todavía. ¿Por qué razón? Porque
porque los dedos, los pies de ella, los pies no han sido destruidos todavía. Ahora bien, la Biblia da una aclaración verídica y real. ¿Por qué razón? Los 10 dedos ¿por qué estas naciones que están representadas en estos 10 dedos no van a tener una relación muy fuerte y unida? La Biblia menciona en primer lugar de que dice que van a ser frágiles sus relaciones. ¿Por qué? En parte serán de barro y en parte serán de hierro cocido. Entonces, ¿qué simboliza esto? Simboliza de que en parte estas naciones, una parte va a tener buenas relaciones porque van a llegar a acuerdos económicos y políticos, pero en parte no van a poder tener relaciones fuertes porque cada una de estas naciones tienen su propia idiosincrasia, tienen su propio gobierno, tienen su propia moneda y tienen además su propio ejército. Y otra cosa, tienen su propio idioma. Entonces, ¿a qué naciones me estoy refiriendo? Entonces, yo me estoy refiriendo a las naciones europeas. ¿Ok? Por eso yo había pedido a uno de mis hermanos que orara por Europa, pero no pudo, como fue mi hermano Freddy, no pudo estar debido a su situación que está en el hospital. Entonces, con su esposa. Entonces, acá, hermanos, estos 10 dedos representan a Europa. ¿Por qué representan a Europa? Porque la Biblia dice, y de aquellos 10 dedos, aquellas 10 naciones, estos 10 dedos representan ahora a aquel gobierno que hubo en el pasado. Así lo dice la Biblia en Daniel 2, donde leyó nuestra hermana Sonia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que es Europa donde va a aparecer el gobierno del anticristo. Es en Europa. En Europa, en el año de 1950, antes de 1950, según la historia, Europa no estaba unida. Nada la unía. Fue hasta en el año de 1950 que apareció una unión a través de una moneda que se llamó ECU, ECU, E-C-U. Esa moneda era la moneda de control contable por el negocio del carbón en Europa, del carbón. Entonces apareció el ECU, era una moneda de control contable, no era moneda cambiable, no era moneda intercambiable, no era moneda de valor, era simbólica solamente para establecer un control contable en el negocio del carbón y otros productos que Europa siempre ha manejado. Fue hasta en el año de 1990 que se acordaron en Alemania en el tratado que se llamó Maastricht, el tratado de Maastricht. Apareció el acuerdo de crear una moneda única y esa moneda única se llevó por nombre euro. Iba a tener en una de las caras iba a tener a los países europeos unidos y en la otra cara iba a tener la simbología de su propio país. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Si yo tengo un euro, pero lamentablemente no lo preparé por descuido, no lo preparé para mostrárselo cómo es el euro. El euro, hermano, todos los billetes
de la moneda euro, que es la moneda europea, tienen en una de sus caras el símbolo de Europa, de toda la Europa unida, de las naciones europeas unidas. Y en la otra cara aparece el escudo de cada nación, una simbología y representación de cada una de sus naciones, de cada nación. O sea, cada nación tiene su propio logotipo de su escudo y así se representa el euro. ¿Qué significa eso? Que es frágil. ¿Por qué es frágil? Porque no es una sola moneda única como el dólar, mientras el dólar es una sola moneda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los estados acordaron eso, hacer una sola moneda. Pero ¿quién le dio el poder al dólar? Dijimos, en el año de 1944, en el Hotel Bretton Woods, en el estado de New Hampshire. Ahí le dieron el poder 50 naciones del mundo, incluyendo las naciones europeas. Le dieron el poder a Estados Unidos para establecerse como la primera potencia económica en el mundo. O sea, imperar con su moneda a nivel mundial y que sirva de control mundial. Así se erigió este imperio mundial económico actual. ¿Es bíblico? Lo es, porque el Señor necesita tener un soporte de donde tomarse para después, hermano, mostrar su gloria. Porque el cumplimiento de la profecía es parte de la gloria de Dios. El cumplimiento de cada palabra de la Biblia es parte de la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria con el cumplimiento de su palabra también. Entonces, esto, hermano, ahorita el imperio que está gobernando el mundo es el dólar. El dólar. Ese es. Y a través del dólar se rige la economía mundial. Entonces, ¿pero cómo se rige? Preguntarán ustedes. ¿Pero cómo es ese gobierno? Pues el gobierno consiste en lo siguiente. En primer lugar, Estados Unidos necesita de brazos económicos que gobiernen el mundo. ¿Cuáles son esos brazos? Uno de ellos se llama el Banco Mundial. El Banco Mundial se encarga de hacer préstamos a los países que están en vías de desarrollo, o sea, a los países pobres del mundo. Se encarga de prestarle dinero, pero a la vez que les presta dinero, condiciona, digamos, los intereses y condiciona una serie de aspectos, incluyendo la vivencia política que vive ese país, militar, y cómo se sustenta ese poder. Todo eso, el Banco Mundial tiene que tomar en cuenta para cuidar de su dinero en el mundo entero. Otro brazo que tiene Estados Unidos se llama el FMI. El FMI significa Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, hermano, es otro fondo que ocupan Estados Unidos para prestar a los países del mundo también. ¿Con qué objeto? Con el objeto de fomentar el desarrollo económico en los países, pero a la vez fortalece su moneda en cada uno de estos países del mundo a través de sus préstamos y compromete a estos países, digamos, a seguir sus reglas del juego que tiene esta gran nación. Entonces, todo esto, hermano, más otros brazos económicos, como por ejemplo, un brazo pequeño que se llama BCE, Banco Interamericano de Integración Económica, Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. Es el banco que se encarga de prestar dinero a los países centroamericanos y del Caribe. Este presta dinero bajo condiciones a los países
pobres, desarrollados, digamos, en vías de desarrollo de Centroamérica, para que puedan tener, digamos, vida, para que se puedan sostener. Y ese sostenimiento no es tan solo, hermanos, porque sí, sino que también es supervisado bajo reglas y convenios que se establecen con los gobiernos. Eso se llama, hermano, el nuevo orden mundial. Eso es parte del nuevo orden mundial económico. Una de las razones por las cuales Europa le cedió este poder a Estados Unidos fue porque Estados Unidos le había hecho préstamos a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó económicamente quebrada. Prácticamente toda su economía la invirtió en la guerra. Por eso las guerras no son buenas, hermano, porque el país que hace guerra se debilita económicamente, hermano. Y un país que se debilita económicamente prácticamente no tiene cómo sostener en un periodo determinado a su población. Entonces, la guerra es lo que se tiene que evitar porque, digamos, debilita a las naciones. Debilita a las naciones. Ahora bien, otro brazo que tiene, digamos, el nuevo orden mundial actual es la parte militar. Ustedes saben, amados hermanos, que el mundo se rige por lo militar y la Biblia lo menciona y le da mucho énfasis a lo que es la parte militar. Es uno de los brazos del nuevo orden mundial actual. Y ese brazo está definido, hermanos, por el país que maneja la economía mundial. El país que impera mundialmente económicamente, ese gobierna al mundo en todos los aspectos. Ustedes saben muy bien que el dinero es lo que produce la tecnología. La mayor tecnología del mundo la tiene Estados Unidos. Estados Unidos compra tecnología a las potencias y a los países del mundo porque tiene el dólar. Fabrica la moneda aquí mismo en Estados Unidos, fabrica su moneda. Entonces, la distribuye al mundo y regresa con bienes a los Estados Unidos. Otra cosa importante, hermanos, es la religión. La religión aquí en Estados Unidos, hermano, es donde está centrada, digamos, en el mundo. Las mayores misiones del mundo están aquí en Estados Unidos. Aquí es su sede, en Estados Unidos. Y de Estados Unidos se segrega al mundo entero. Al mundo entero. Entonces, cuando se quieren hacer acuerdos entre Estados Unidos por intereses mundiales, recurren a los líderes mundiales. En este caso, nosotros vamos a ver así, a vuelo de pájaro, como se dice, lo que pasó en Europa en el año de 1990. En el año de 1990, en Europa, sucedió un fenómeno que era imposible de creer. Algo increíble ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue, hermano, la caída del muro de Berlín y también la caída del bloque soviético. Eso es historia. En 1990, hermano, fue una caída estrepitosa que tuvo el bloque soviético en el mundo. Se derrumbó. ¿Y bajo qué
¿bajo qué negociaciones ocurrió eso? Ahí intervinieron 3 personajes en esa caída de ese bloque soviético, hermano. Se le llamaba soviético porque era el imperio de los soviets, de los obreros y campesinos en el poder. Entonces, era el Imperio Unido de Naciones bajo un sistema que se llamó socialista, en donde tenían en común la propiedad, tenían en común una serie de aspectos y donde se eliminaba también lo que era la parte, digamos, de la religión. O sea, era un bloque donde su pensamiento estaba en su doctrina, ¿verdad? De la ayuda del hombre por el hombre. O sea, la ayuda, digamos, donde la propiedad era propiedad de todos, del Estado. A eso se le llamaba soviético. Era un bloque bien unido, hermanos. Estamos hablando de que todas esas naciones estaban bien unidas. Era el bloque oriental de Europa, las naciones orientales. Entonces, y la lideraba a la cabeza Rusia. Rusia era el que la lideraba a estas naciones. Pero sucedió algo, hermano. Apareció un líder que se llamó Gorbachev, de nombre Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, el líder principal. Y estaba gobernando el Vaticano el Papa Juan Pablo II. Y Estados Unidos estaba siendo gobernado por el presidente Ronald Reagan. Esto es historia. Entonces, llegaron a un acuerdo estos 3 y el bloque soviético se derrumbó, en resumen. Se vino al suelo. Influyó indudablemente la economía en Rusia, en todos los países orientales de Europa. La economía quebró. O sea, ahí la gente llegó a una pobreza extrema en esa época y la gente se levantó. Y fue una manera de aprovechar las naciones del capitalismo, los poderosos, más la ayuda del Papa de Roma para establecer acuerdos con el presidente Gorbachev de Rusia y todo el bloque soviético. Y se cambió la política y a esa política le llamaron la política de la perestroika. La perestroika. Todo eso es historia. Entonces, algo que ya pasó, pero que es increíble ahora, porque es precioso estudiar la historia. Es bello, hermano. Estudiar la historia es lindo. A la luz de la Biblia, ¿no? A la luz de la Biblia. Eso es emocionante. Entonces, vemos nosotros que todo esto pasó porque intervino el imperio religioso, el imperio político en estas negociaciones y el imperio económico. 3 imperios influyeron ahí. Entonces, antes el mundo estaba dividido en 3. Los países del bloque capitalista, los países del bloque socialista y los países del tercer mundo o países pobres, subdesarrollados. Así estaba el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Así estaba dividido. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1990. Hasta 1990. Se crea una nueva condición en el nuevo orden mundial. Las naciones que pertenecían al bloque soviético se adhieren al capitalismo. Entonces, allá aparece Polonia, Checoslovaquia, Hungría y otras naciones más que se unen al bloque capitalista. Estados Unidos los acoge, les hace préstamos a través del Banco Mundial, a través del FMI
el Fondo Monetario Internacional, y estas naciones se levantan e impera el dólar en estas naciones también. Hasta hoy, hasta hoy. Entonces, este nuevo orden mundial, amados hermanos, es el que nosotros estamos viviendo hoy día. Lo estamos viendo en las noticias. Estamos viendo todo lo que está pasando. Pero déjeme decirle algo importante. Que esta estatua que hoy vemos aquí, esta estatua va a tener su caída. Entonces, ¿cómo es que va a tener su caída esta estatua? Esa es una pregunta importante. Porque ¿cómo va a caer el dólar? Porque para que llegue a ese imperio, necesariamente tendrá que caer el dólar. El dólar va a tener que caer necesariamente, pero ¿cómo? Bueno, hay algo que yo he escrito acá. Nosotros vemos aquí, hermano, una gráfica. Esta gráfica es la gráfica donde aparece la iglesia. ¿Ok? La iglesia, hermano. Para que surja el gobierno mundial último y tome posesión de la economía mundial, se requiere que la actual economía colapse y las bases se están preparando. Actualmente, amados hermanos, el líder que liderea la economía mundial, el líder que liderea la parte militar, el líder que liderea la parte religiosa, el líder que liderea la parte económica y política, se llama Estados Unidos. Y todos los países del mundo están endeudados con Estados Unidos, incluyendo la China, hermano, que es un elefante, digamos, gigante, pero que hasta hoy en el mundo entero no ha tenido repercusión en cuanto a su poderío y su población. Es el país más poblado del mundo. Como 1.500 millones de habitantes tiene China, pero China tiene enormes problemas con su pueblo, hermanos. Ustedes saben que en el año 2019, antes de que comenzara la pandemia, el presidente Donald Trump aprobó que a China, a sus productos que estaba importando a Estados Unidos, se les cobrara un mayor arancel de intereses. Entonces, le subió un 10%. Todo producto chino que entre a Estados Unidos tiene un costo mayor ahora, ¿verdad? Porque están los intereses subidos por una ley que él puso. Entonces, eso fue antes, pocos meses o un año antes de la pandemia, que ocurrió la guerra comercial con China. Fue una guerra comercial que se dio entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de que vino una situación inesperada en el mundo. ¿Cuál fue esa situación inesperada? La pandemia. Vino la pandemia mundial, fue mundial. Al venir la pandemia mundial, ocurrió un fenómeno interesante. El dólar se vio afectado por la relación. En el nuevo orden mundial, las relaciones económicas se vieron afectadas. Ustedes saben que la comunicación, se cerraron las naciones, cerraron sus fronteras, cerraron sus aeropuertos, cerraron sus vía marítima, todo se cerró y el comercio se vio afectado a nivel mundial. Este comercio indudablemente afectó en alguna medida las monedas mundiales. Y el dólar se vio tambaleante, no desde el punto de vista que iba a caer, no, pero se vio afectado
hacia una posible recesión, pero hubieron estrategas económicos, que Estados Unidos tiene los mejores estrategas económicos del mundo, compra cerebros y pudieron manejar la economía de Estados Unidos muy bien y por ende la del mundo también. La manejaron y el dólar se mantuvo firme. Pero, amados hermanos, ocurrió un fenómeno. Y ustedes dirán, ¿cuál fue? En Europa. El euro se vio afectado. El euro se vio afectado por varias razones. Una de ellas era que Inglaterra, que estaba unido a la Unión Europea, era de la zona del euro. Le llaman la zona del euro a los países que tienen esa moneda del euro en Europa. No todos los países de Europa tienen el euro, hermanos. No todos los países, sino ciertas naciones. De todas estas naciones, dice la Biblia que van a quedar 10. Ahora, vamos a ver algo importante. A esto se le llamó lo que en las noticias salió como el Brexit. El Brexit fue un acuerdo que hizo Inglaterra con su parlamento de salirse de la comunidad europea, de la zona del euro. Yo me salgo de la comunidad europea y me voy solo, dijo Inglaterra, porque yo me puedo gobernar sola. Indudablemente, Inglaterra llegó a ser la primera potencia mundial económica. Fue, digamos, el primer orden mundial contemporáneo lo tuvo Inglaterra, hermanos, en su dominio. Era el líder mundial. Lo que hoy es Estados Unidos, Inglaterra lo fue en el pasado. Lo fue en el pasado. Entonces, y su moneda, la libra esterlina, así lleva por nombre, libra esterlina, pesa mucho en el mundo, pesa mucho, pero no es moneda mundial. Ya no es, lo fue en 1900, hasta que entró el dólar a fungir como la moneda mundial, como el nuevo imperio mundial económico. Entonces, Inglaterra se sale de la comunidad europea y se ve tambaleante el euro. El euro incluso estaba un poco por encima del dólar, pero se tambaleó. El dólar ha demostrado el euro que no es una moneda que compite con el dólar. No ha podido competir el euro. Muchos predicadores en ese entonces predicaban de que ya era ya estaba el anticristo en Europa, ya está naciendo, ya está ahí, ya estamos en la tribulación porque apareció la primera, incluso yo en los 90 lo predicaba también. Yo predicaba que aparecía eso, pero no lo predicaba como que fuera ya un hecho, que estábamos en la tribulación, no, sino como un inicio, decía yo en mis mensajes, como un inicio a lo que podía venirse en el futuro. Pero realmente, hermano, la palabra de Dios es tan, o sea, el cumplimiento de la profecía es tan profundo y tan complejo que no sabemos por dónde el Señor Jesús va a hacer producir algo que sea un fenómeno mundial que venga a cumplir la profecía que estamos hablando ahorita de la caída del dólar. No lo sabemos por dónde vendrá. Yo tengo unas ideas que se las quiero mostrar. Se las quiero mostrar porque la economía tiene que colapsar necesariamente para que ocurra esto.
tiene que colapsar y vamos a ver acá. Vamos a ver. Las profecías bíblicas apocalípticas predicen que finalmente llegará un colapso económico y financiero mundial. Vamos a ver. Vamos a ver el primer punto. 1. Por la corrupción financiera y el abuso económico desmedido del mercado. En las alzas del mercado. Después dice, por la enorme burbuja económicas causadas por el imparable descontrol de las alzas de los precios de los productos del mercado local y mundial. 3. El grado de endeudamiento económico de los países desarrollados. Las grandes depresiones económicas ocurridas a través de los años. Las guerras mundiales y los rumores de guerra. Las crisis bancarias de las potencias mundiales causadas por ciertos comportamientos de la banca que ponen en peligro la economía de esta. Los precios del petróleo. El mundo podría vivir una crisis financiera a gran escala dentro de algunos años debido a un aumento desmedido del crudo del petróleo. Colapso de los mercados financieros. La inflación colosal de activos, pudiendo perder más de la mitad de su valor de adquisición. La crisis financiera conlleva el endeudamiento individual de las personas y sobrellevar la carga de la deuda de su país. En Europa, el Brexit, ¿cómo afectaría a Europa? Relaciones comerciales a lo largo del proceso de la salida de Inglaterra en Europa. Esto provocaría una caída del Producto Interno Bruto en los países europeos. Esto es, ¿cómo podría decirle yo a ustedes? Aquí tengo una gráfica también. Esto es algo, hermano, que presumimos que va a ocurrir. Presumimos que va a ser la forma por donde el dólar va a tener su caída. ¿Ok? Pero habría que analizarlo más profundamente. Porque cuando se vino la pandemia, si esta pandemia, hermano, hubiera sido con mayor fuerza, con mayor gravedad, de mayor peligro, se hubiera visto tambaleado el mundo económico y en todos los aspectos. ¿Qué hubiera pasado con el dólar? Ahora, las guerras influyen también, pero nosotros debemos de saber de que aunque las guerras influyen, pero son guerras locales, como la que ocurrió ahorita, la guerra de Rusia contra Ucrania. Es una guerra local. No es una guerra, digamos, afecta, pero no es determinante en la economía del dólar. No lo es. Bien. Tiene que haber una crisis, hermanos, dentro de poco muy grande para que ocurra el derrumbamiento del dólar. Esto es una profecía que estoy diciendo a la luz de la Biblia. Si ustedes me preguntan, ¿y usted, hermano, quisiera que ocurriese ya eso? Bueno, el Señor Jesús tiene prometido para nosotros levantarnos como iglesia antes de que ocurra esto. Nosotros no lo vamos a ver, pero yo quiero hablar esto para que la iglesia lo conozca, para que la iglesia sepa de que va a haber una profecía. Hay una profecía que está ahí en la palabra de Dios que se va a cumplir. Se va a cumplir sí o sí. Que si pronto se cumplirá, no lo sabemos, pero se va a cumplir. Nosotros no podemos decir cuándo, pero se va a cumplir. Ahora, para eso tiene que haber una crisis. Yo diseñé esta gráfica, hermano. Esta aquí, la crisis futura. Se va a originar en Estados Unidos la crisis. Necesariamente la crisis va a nacer en Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el líder mundial que liderea el nuevo orden mundial actual. Entonces, se tiene que originar en Estados Unidos necesariamente. Ahora, para eso
tiene que haber una crisis alimentaria a nivel mundial. ¿Está habiendo esa crisis? Sí, ya están los tambores sonándose. Hay hermanos países donde hay desnutrición total. Hay desnutrición total. Aquí yo saqué una foto de gente en África y en países africanos donde hay mucha pobreza, igual que en los países del mundo, ¿verdad? Pobre, en los países del tercer mundo que le llaman, hay pobreza. Ahora bien, las causas, aquí están. ¿Cuál puede ser? Volverá a la burbuja de préstamos sin control. Hermanos, Estados Unidos ha tenido aproximadamente 9 recesiones económicas a lo largo de su periodo. Y y todo ha venido a causa de la corrupción bancaria, hermano. Apenas hay estabilidad económica, los ricos del mundo, los países poderosos del mundo, comienzan a subir los precios a las casas, comienzan a subir los precios a los automóviles, comienzan a subir los precios a los productos de consumo básico. Y entonces el dólar comienza a ponerse más sólido y en los países pobres sube más, la moneda se devalúa más porque el dólar sube más. Esa es nuestra realidad que vivimos, hermano. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces, ahora bien, déjeme decirle lo siguiente. Para que se dé esta crisis, va a volver la burbuja de préstamos sin control. ¿Qué significa la burbuja de préstamos sin control? La burbuja, ustedes saben que en términos que nosotros conocemos, lo que es una burbuja, eso es cuando va creciendo algo, ¿no? Como un globo, por ejemplo, un globo que inflamos, se va subiendo y subiendo y cuando lo pincha, explota. Así va a pasar con los préstamos sin control. En el futuro, hermanos, porque así es una de las cosas que ha venido ocurriendo cada vez y cuando en Estados Unidos tras décadas. Ahora, otra cosa importante, hermano, las crisis bancarias de las potencias mundiales causadas por ciertos comportamientos de la banca que pondrán en peligro la economía de esta. Eso es algo que se presume a través de la economía bancaria. Ahora, el grado de endeudamiento económico de los países desarrollados. Ese grado de endeudamiento económico de los países desarrollados es gigantesco, hermano. Los países pobres se endeudan y endeudan y endeudan y su economía sobrepasa los bienes que posee, por último, hermano. O sea, que tiene que entregar toda su nación para pagar lo que debe. Se endeudan tanto para poder sobrevivir porque no tienen de qué sostenerse. Por eso se dice, hermanos, que en una crisis de guerra mundial, los países que van a sobrevivir más tiempo van a ser los países que tienen petróleo, cereales, ¿verdad? Y alimentación. Los países que no van a sobrevivir son los países que no tienen ni cereales ni petróleo. No van a sobrevivir en el mundo, en una guerra mundial. No sobrevivirían. Entonces, estos países pobres se están endeudando más y más y más y más. Nosotros vamos a nuestras naciones, pero son naciones que para sobrevivir, nuestros pobres pueblos tienen que estar prestando, hermano, prestando y prestando, endeudándose y endeudándose, porque son naciones muy pobres. ¿Y quién es el que les presta? Estados Unidos. Tiene endeudado a los países del mundo, ¿ves? Por su moneda.
Ese es el orden, el nuevo orden mundial al que me refiero. Un orden injusto. Es un orden injusto, hermanos, donde los que tienen más endeudan a los que tienen menos. Ahora, el colapso de los mercados financieros, la inflación colosal de activos, pudiendo perder más de la mitad de su valor de adquisición. Eso puede ocurrir y bajar al dólar al mínimo. Es solamente una presunción, solamente es, digamos, una idea de lo que podría suceder. Pero Dios tiene otros pensamientos. Nosotros tenemos este pensamiento, pero Dios tiene otros pensamientos. Yo voy a pedir que mi hermano Gerson, si se encuentra ahí, lea por favor Apocalipsis 13. Hermano Gerson, es su tiempo. Amén, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Amén. Apocalipsis 13 del 1 al 9, hermano Gerson. Amén, pastor. Bendiciones. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Gerson. Dios lo bendiga. Ya vamos a entrar Gracias, entonces. doctor, Amén. Vamos a entrar a lo que es el último imperio, al nuevo orden mundial futuro de Satanás o del anticristo. Ese nuevo orden mundial, hermanos, dice para que la última economía mundial entre en acción, necesariamente el Señor Jesucristo levantará su iglesia, lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Una vez que se dé el arrebatamiento, en tiempo corto, después desaparecerá el líder mundial y después se dará el nuevo orden mundial. Así, vamos a ver. El punto de vista político. Voy a pedir a mi hermana Mildred que lea Apocalipsis 13 del 11 al 18 para que tengamos una mejor visión de a dónde aparece este nuevo orden mundial del anticristo. ¿Cuál es su base? Hermana Mildred, es su tiempo. Gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche. Vamos a leer Apocalipsis 13:11. Dice la palabra así.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Amén. Gracias, hermana, por esa hermosa lectura bíblica. Como ustedes pueden ver, hermanos, la palabra de Dios habla por sí sola. Este nuevo orden mundial futuro de Satanás, del anticristo, es real, hermano. Pronto aparecerá. ¿Y cómo va a aparecer y cuáles son sus brazos? Aquí está en esta gráfica. Esta gráfica nos dice que el imperio político estará gobernado por 10 naciones que le darán la base política a este gobierno de Satanás. Tendrá un imperio económico de control total a través de la marca que leyó nuestra hermana, que nuestro hermano Gerson, y leyó también nuestra hermana Mildred. El control será total para el mundo entero, hermano. El mundo, no se escapa a nadie. Va a usar todo lo que hoy Estados Unidos usa. Él lo va a tomar, lo va a controlar y va a gobernar al mundo desde un lugar especial que tiene él. Y ese lugar especial es en Jerusalén, en el nuevo templo que se va a construir en Jerusalén. Desde ahí va a gobernar el anticristo y va a tener sus tentáculos al mundo entero. El imperio militar lo va a tener a través de las alianzas. Él va a hacer alianzas con Rusia, va a hacer alianzas con China, va a hacer alianzas con los países árabes orientales y con otras naciones. Va a hacer alianza el anticristo. ¿Para qué? Para dañar a Israel. Para dañar a Israel, para quererlo destruir a Israel. Todo el propósito va a ser aquí, destruir, y va a estar a punto de destruirlo, pero no lo va a lograr porque Cristo va a venir y con el resplandor de su venida lo destruirá. Y va a tener el imperio religioso. Si nosotros leemos Apocalipsis 19 del 1 al 3 y Apocalipsis 17, 18 y 19 del 1 al 3, allí nosotros vamos a ver, hermanos, toda la historia de cómo va a caer ese imperio religioso, cómo va a caer ese imperio religioso. Realmente, la palabra de Dios todo eso lo dice, hermano. Yo no lo digo porque quiero decirlo, es que está escrito. Aquí están las citas bíblicas. Mire, todo hermano que quiera leer esto y decir lo que yo estoy diciendo, que lo busque ahí.
Ahí lo puede buscar, tómele foto, pues. Tómele foto. Y ahí están las citas bíblicas. Ahí aparece todo, hermano. No hay manera de que se escape nada. Nada. Estos 4 brazos gigantes, el anticristo, Satanás va a hacer uso de ellos para querer controlar al mundo entero, así como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Va a controlarlo. Pero va a ser un control total el que va a tener. Va a regirlo. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz y tranquilidad. Pero una vez que rompe el pacto con Israel, viene la guerra. Viene, como dicen, la dictadura del anticristo. Va a poner la bota de hierro sobre todas las personas y les va a decir: aquí el que no se ponga mi marca no puede comprar ni vender. Aquí el que no se someta a mi religión no va a poder estar. Aquí el que no se someta a mi política que yo estoy diciendo no va a poder vivir. Vamos a matarlo. Todo aquel que se rebele y busque a Dios va a morir o vamos a echarlo preso. Eso es lo que sale en la palabra de Dios y ahí está escrito, hermano. Todo el que no se deje poner la marca va a ser, o lo matan o va preso. Todo el que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo matan o va preso. Todo el que hable contra las políticas del anticristo, lo matan o va preso. Hermano, va a ser duro, va a haber hambre, van a sufrir, eso dice la Biblia. Dice que van a sufrir sus escogidos en la tribulación. Van a sufrir, hermanos. Ellos van a poner su vida por Cristo. Ese nuevo orden mundial del anticristo va a ser un nuevo orden drástico. Por eso dice la palabra de Dios donde leímos, donde leyó mi hermana Sonia, leyó mi hermano José Ramos, mi hermana Lilian y mis hermanos Gerson y Mildred, mi hermana Gisela, mi hermana Viviana. Todos esos versículos bíblicos, hermano, la Biblia nos dice, va a ocurrir, va a ser terrible. Va a ser el último imperio más terrible de la historia de la humanidad y último, ya no habrá otro más. Esto que yo les estoy diciendo, hermano, trae consigo lo que nosotros llamamos la historia de lo que viene, hermano. La historia real de lo que viene, la profecía. Nosotros vamos a ver esto, no lo vamos a ver. ¿La iglesia va a ser levantada antes de que ocurra esto? Sí, va a ser levantada. Voy a tener una oración final para dejar preguntas y respuestas. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de hablar de este tema, Señor. Un tema que lo necesita conocer tu iglesia y el mundo, porque lo vamos a pasar a través, Señor, de las redes, para que el mundo lo conozca también. A ti te damos toda la honra y la gloria. Bendice a tu pueblo. Quédate con nosotros siempre. Y Espíritu Santo a nuestro lado por siempre. Amén. Hermanos, dejo abierto a preguntas al hermano que quiera tener preguntas. Puede levantar su mano o hablar. Y aquí estamos para responder cualquier pregunta, hermanos. Pastor. Sí, hermana Viviana. Bueno, tengo varias dudas al respecto y preguntas. Usted dice que cada país se fortalece, que cada país se debilita con las guerras, ¿no? Sí. Debilitándose cada vez. Estados Unidos es un país que ha participado en muchas guerras. Sí. ¿Ya? Primera cosa. Ahora con respecto a la población y todo eso, la mayoría de la gente acá, de la población norteamericana, son cristianos. En
es la religión que predomina acá. Ahora, Sí. con respecto a la población de China, el ejército chino tiene mucho más soldados que los americanos. Sí. Entonces, no voy entendiendo mucho con respecto a la desvalorización del dólar, puesto que, como dice usted, el tema del Brexit, todo eso fue, digamos, porque en sí Inglaterra, que son países fuertes, no querían seguir solventando los países pobres que pertenecían ¿cómo se llama? A la Unión Europea. Sí. Y por otro lado tenemos los empresarios y las grandes compañías que, como dice usted, la corrupción, no se les puede subir los impuestos porque si no se van de los países. ¿ya? Sí. No sé cómo o por dónde entender que vendría la caída del dólar, si bien es cierto baja, pero no sé, o sea, está la Es burbuja que, económica. hermana, la respuesta es la siguiente. Ni nadie lo sabe. Nadie sabe por dónde será la caída, hermana. Pero de que va a caer, va a caer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que van a ser un nuevo imperio, un nuevo orden mundial. Entonces, para que ese imperio nazca y en Europa, necesariamente tendrá que caer el que está actualmente. ¿Que cómo va a suceder? Esos son los misterios de Dios que nosotros no lo conocemos. Presumimos que puede ser por la parte económica, por aquí, que por allá, pero la verdad es que Dios es el que teje la historia y Dios es el que tiene el pensamiento de Dios, no es nuestro pensamiento, no son nuestros pensamientos. Eso es lo que pasa. No podemos conocer el pensamiento de Dios, pero sí sabemos de que va a caer porque van a ser el otro imperio, hermana, del anticristo. No, sí, eso está en la Biblia escrito, pero tomándolo desde el punto de vista, digamos, de las valorizaciones y todo, ahora las crisis mundiales están a la orden del día, Sí. Porque ya ve la crisis del agua en ciertas partes de México, la pobreza, la hambruna ya hace rato que se viene gestando, en la misma situación de la crisis climática. Otras pandemias van a aparecer, otros fichos están por ahí circulando ya. O sea, tiene que, claro que va a ocurrir porque la Biblia no miente, ¿no? No miente. La Biblia, si dice la Biblia que va a ocurrir, va a ocurrir. Que cuándo va a ocurrir, no lo sabemos. Que va a ser mundial la crisis que venga para que pueda caer el dólar. Tiene que haber una crisis mundial. Eso está definido. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces, hermano, nos vamos a saludar y nos vamos a despedir y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y con gozo y con alegría saber de que el Señor tiene para nosotros preparado algo mejor y glorioso, una vida eterna. Sabemos de que van a haber problemas, sabemos de que van a haber crisis mundiales, de que viene lo que viene, pero la iglesia del Señor se va a librar de todo eso porque va a ser levantada primero. Y cuando nos vayamos con Cristo, pues vamos a gozar por la eternidad.